Son las 8 de la noche en Radio María. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Agendas de la Pastoral de la Cultura de la Conferencia Episcopal Panameña, en el cual conversamos sobre distintas situaciones de nuestra sociedad, nuestra historia y nuestra cultura en Panamá y en el mundo a la luz del pensamiento social cristiano. Con todo cariño les saludamos desde Radio María, su servidora Diana Candanedo, con la eficiente ayuda de Héctor Manuel en los controles y las bendiciones de Monseñor Lacunza, presidente de nuestro Consejo de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Panameña. Antes de iniciar este programa, nos ponemos en las manos del Dios de la vida, de nuestro Dios Padre y Madre, de nuestra Madre María. Le pedimos su bendición para nuestro invitado, para todos nuestros oyentes y para todo este valiente pueblo de Panamá que tenemos una historia a cuestas que es muy importante conocerla. Señor, bendícenos. Amén. Con ocasión del mes de noviembre, mes de la patria, Radio María estará transmitiendo una serie de programas relacionados con la historia de nuestro país, con la forma como se ha ido configurando nuestro modo de ser panameños. En el programa de hoy conversaremos sobre las bases históricas de la nueva nación, refiriéndonos especialmente a los acontecimientos de separación de Panamá de Colombia. Nuestro invitado de honor en el día de hoy es el profesor Rommel Escarriola. Él es conocido historiador de pensamiento crítico, es catedrático de la Universidad de Panamá. Muchas de sus publicaciones se difunden a través de los diarios de la localidad. Rommel, bienvenido a Radio María y bienvenido al programa Agendas. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Bueno, vamos a comenzar, a iniciar, profesor, aunque la separación de Colombia históricamente ocurrió después, creo que casi un siglo después de la independencia de Panamá de España, por estar más cerca la fecha del 3 de noviembre, vamos a hablar entonces de los antecedentes históricos del 3 de noviembre, teniendo un eje de pensamiento que mucha gente me ha hecho la pregunta. ¿Lo que ocurrió el 3 de noviembre fue una separación de Colombia o fue una independencia de Colombia? Y entonces comenzamos, como siempre, arrancamos planteando en qué situación se encontraba el Istmo de Panamá en los momentos en que ocurre el acto histórico pues, el 3 de noviembre de 1903. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo estaba el Istmo de Panamá? Adelante, Rommel. Siempre hay una discusión recurrente a separación e independencia. Y yo en el caso particular, yo utilizo los dos términos, porque considero que es interesante inmiscuirnos en la profundidad de los hechos históricos, porque independencia o separación yo los utilizo en forma de sinónimo, para no hacer una discusión. Creo que sería más prudente tratar los mismos hechos históricos de los antecedentes, sobre todo del 3 de noviembre de 1903. Bueno, nosotros nos unimos a Colombia, a la Nueva Granada, voluntariamente a través de un acta de independencia del 28 de noviembre de 1821. A escasos 9 años, en 1830,
se da el primer intento separatista del general José Domingo Espinar. Si se da un intento de secesión con causas reales y justificadas, porque en esos escasos años Panamá no había logrado las aspiraciones que tenía en mente. O sea, nos unimos a la Nueva Granada o a Colombia por la imagen del libertador Simón Bolívar. Desaparecido Bolívar. Los intereses económicos de Panamá, intereses económicos, intereses de carácter cultural, intereses políticos, no estaban redundando en beneficio de los panameños, de la sociedad en general. El desarrollo educativo que pensamos que iba a ser de avance o de progreso en el Istmo resultó un total fracaso. Además, el aspecto económico. Nosotros hemos sido y seremos siempre una zona de tránsito entre las ciudades de Panamá y Colón. Ese beneficio económico del usufructo de esa zona de tránsito no iba a las arcas de la gobernación de Panamá, por ponerle un ejemplo, sino que iba a ser distribuido directamente a las arcas del centralismo colombiano. Entonces, Panamá se une voluntariamente con la aspiración de poder lograr un desarrollo educativo, económico, social, que las áreas del interior principalmente se tuvieran un beneficio en cuanto al desarrollo de la agricultura, desarrollo de la ganadería, y eso no se dio. Sucede que todo el siglo XIX, antes de la independencia, se dan constantes movimientos sociales y políticos. Tenemos el ya mencionado de 1830 de José Domingo Espinar, y ese movimiento secesionista fracasa por la imposición del gobierno central colombiano. Que al año siguiente hay otro movimiento en 1831 por Juan Eligio Alzuro que también fracasa. Dos movimientos consecutivos para independizarnos o separarnos y romper las relaciones con la Nueva Granada, lo que implica que la situación no era una situación adecuada. 1840 aparece la figura del general Tomás Herrera, que había participado en las luchas independentistas en Sudamérica y se erige en un caudillo y vuelve por tercera vez a separar el Istmo de Panamá. Incluso dura prácticamente un año esa separación. En ese gobierno de el general Herrera, aunque parezca trivial o solo hubo una universidad en todo el siglo XIX. Desde 1821 hasta 1903 solo hubo una universidad que creó el general Tomás Herrera. Y cuando él asume la presidencia del Estado, cuando da el golpe, esa universidad nada más dura ni llega al año y se clausuran todos los estudios universitarios. Una universidad en suelo panameño. Sí, cómo no, sí. Dirigida y principalmente por estudios de jurisprudencia o por estudios de derecho. Laica. Sí, laica, porque ya en Colombia, a raíz de 1850 al 51, habían asumido la presidencia Tomás Cipriano de Mosquera, que combatió la educación religiosa e incluso le quitó los bienes
a la Iglesia Católica porque Tomás Cipriano de Mosquera era un liberal radical y quería desarrollar una educación de carácter laico, y para él era secundario o totalmente todo lo que eran los principios católicos. Así que eso influye en Panamá. Y hay el siglo XIX. Hemos estado conversando esta semana con algunas personas y la tesis que la gente maneja en común es que Panamá es un país que surge con 2 independencias sin derramamiento de sangre. Y a las personas le da como escozor, vergüenza, un sentimiento de no aceptar ese hecho como tal. Y yo creo que hay que estudiar un poco más esos movimientos para darse cuenta el porqué de estas 2 independencias sin derramamiento de sangre. Voy a dejar aparte por ahora el aspecto del 10 y el 28 de noviembre, porque eso lo vamos, tengo entendido, a tratar en otro programa. Pero con respecto al 3 de noviembre, sí quiero... Un momentito, lo voy a interrumpir, profesor, sí. Y disculpe. El tema de que estas 2 separaciones, y en este caso nos estamos refiriendo específicamente a la del 28 de noviembre, hayan sido sin derramamiento de sangre, nos hace sentir o pensar que fue muy fácil, muy cómodo, muy... políticamente, digamos, respaldado, o por qué nos sentimos con esa inquietud, esa incomodidad? Se sienten con esa incomodidad aquellos que se quieren sentir con esa incomodidad, pero yo no, yo en absoluto no. Porque como vemos que todas las revoluciones en el mundo han sido revoluciones de sangre y de muerte, entonces queremos emular mentalmente aquellas revoluciones y no que las condiciones de Panamá son totalmente distintas a las condiciones de otras regiones. Y la gente a veces siente hasta como vergüenza de decir, bueno, nosotros no negociamos la separación, sí es cierto, negociamos la separación, pero eso no nos quita a nosotros el sentido de autenticidad de un proceso independentista que durante todo el siglo XIX se demostró que se dieron luchas sociales, luchas armadas aquí en Panamá. Panamá, el siglo XIX no fue un siglo XIX de fiestas y de concordia, fue un periodo de luchas entre 2 partidos históricos, el liberal y el conservador. Y en cada 1873, casi en un periodo presidencial hubo 5 presidentes en Panamá. Pero presidentes panameños, o sea, presidentes colombianos puestos por Colombia. No, es que en ese momento se utilizaba el cargo ya sea de gobernadores o de presidente. Pero en el poder en Panamá, la cabeza directiva que dirigía los destinos de Panamá fueron 5 individuos en un periodo, no, fueron 5 o 6 individuos en un periodo de 5 años. Eso es una cosa que demuestra que Panamá sí hubo lucha y sí hubo una convulsión política. Ahora, si tomamos en cuenta el hecho de analizar el 3 de noviembre como un movimiento que no se derramó sangre, yo quiero recordar que sí hubo un movimiento armado en Panamá desde 1899 al año de 1903, que se denominó la Guerra Civil de los 1000 días. Estamos hablando de 3 años de guerra civil a muerte de todo el interior. Boca del Toro, Chiriquí, Los Santos, Penonomé, Santiago, Colón, la ciudad de Panamá. Pero cuando en 1899, en 1899 termina la guerra civil, termina con la firma del Tratado de Paz de Wisconsin,
que pone fin a la guerra. Y pone fin a la guerra porque los Estados Unidos intervienen. Ellos tenían el derecho de intervenir militarmente porque Colombia le había dado ese derecho en el año de 1846 con el Tratado Mañarino-Bilda, que establecía en su artículo 35 que si el libre tránsito entre las ciudades de Panamá y Colón se veía en dificultad, ellos podían intervenir. En 1899, noviembre, los liberales en armas, que eran 7,000 hombres en armas, habían tomado todo el interior de la República, todo el interior del Istmo de Panamá y estaban exactamente en la chorrera para atacar la ciudad de Panamá. O sea que son 7,000 hombres en armas, después de haber luchado prácticamente 3 años de guerra civil. Es un montón de gente. Unidos, ¿ah? Es mucha gente, pero hombres en armas que ya habían luchado en la guerra de los 1000 días. No, era la guerra de los 1000 días. Es la guerra de los 1000 días. Y eran campesinos, solos del interior de Panamá, más 1,500 hombres que había traído el general Benjamín Herrera de Colombia, que era un general colombiano. Entre ellos estaría, no entre los del general Benjamín Herrera, sino entre los 7,000, como usted dice, cholos y campesinos, estaría Victoriano Lorenzo. Sí, muy acertada la pregunta esa, porque vamos a llegar ahora también a la figura de Victoriano Lorenzo, que es una figura que a mí me encanta. A mí también. Sí. Por la traición que le llevaron a cabo. Pero entonces vamos a ir ordenando para nuestros oyentes, vamos a ir ordenando. Primera idea que me queda clara es que llámese separación o llámese independencia, realmente eso no es lo importante. Lo importante es que los panameños del territorio de Panamá fueron demostrando en diferentes momentos del siglo XIX un anhelo de ser una nación propia. Claro, una nación independiente. Y eso se demostró en diversos momentos y en diversos intentos de independencia. Porque Panamá no se unió, Panamá no fue colonizada por Colombia, Panamá se unió voluntariamente a Nueva Granada o a la Gran Colombia primero y quedó pegadita a la Nueva Granada cuando todos los demás países se fueron de la Gran Colombia y Panamá quedó ahí como anexada. Entonces, esa es una primera cosa. Luego, los distintos intentos de independencia que usted ya ha mencionado, el de José Domingo Espinares, el de Juan Eligio Alzuru, el de Tomás Herrera, que duró 1 año, son muestra de que había un deseo independentista propio de la nación panameña, ¿no? Luego de lo que usted explicó con respecto a el general Tomás Herrera, dimos un salto a la guerra de los 1000 días. Yo quería preguntarle, antes de la guerra de los 1000 días, que ya está casi cercana al momento de la independencia de Colombia, antes de esa guerra, ¿hubo un Estado federal de Panamá? Sí, bueno, pasamos con mucho gusto a explicarlo. Ajá. Hay que ver al doctor Justo Arosemena como una de las mentes más brillantes de la República. Y eso es indiscutible, que Justo Arosemena sea considerado como el padre de la nacionalidad panameña. Visto que los intentos separatistas no iban a fructificar, él se plantea en un opúsculo, en un pequeño escrito, el Estado Federal de Panamá. Él lo empieza a redactar en 1850, pero lo iba a presentar en el Senado colombiano y por las diferencias que yo anteriormente le mencioné de las luchas entre liberales y conservadores
que pongo como figura a Tomás Cipriano de Mosquera, se retardó presentar ese documento al Senado colombiano y él lo logra presentar en 1855. El Estado federal pide a Colombia no la independencia porque no la íbamos a lograr. Yo veo el Estado federal como un punto o una forma de que Justo Arosemena lograra garantías para el Istmo de Panamá sin llegar a una lucha armada. Esa es una posición muy particular mía. Y en 1855, exactamente, se aprueba en el Senado colombiano el Estado Federal de Panamá, que dura desde 1855 al año de 1885-86, cuando el presidente Rafael Núñez deroga en Colombia la Constitución de Río Negro y nosotros desaparecemos como Estado federal. ¿Qué es un Estado federal? Primero vamos a tratar de aclarar. Hay una diferencia entre un Estado federal donde el país que se adscribe como Estado federal tiene algunas ventajas de carácter económico que no las teníamos durante el Estado federal. Sin embargo, yo creo que usted se dio cuenta que yo me salté un movimiento que fue el de 1885, dirigido por Pedro Prestán, que se toma la ciudad de Colón. Pedro Prestán era un liberal guerrerista, radical, pero liberal ideológico. Y se toma la ciudad de Colón y imprudentemente la ciudad de Colón se incendia. Y lo culpan de haber incendiado la ciudad de Colón, más haber atacado o intentar tomarse la ciudad de Colón, más que la ciudad se incendia, le echan la culpa a Pedro Prestán. Sinceramente, yo no creo que Pedro Prestán lo hizo. ¿Usted sabe por qué? No le convenía, además. Que se quemó. Era la de Pedro Prestán, donde estaba la esposa. Imagínese usted. Sí, no, y él tiene una carta que yo leí que le manda, él estaba en la cárcel y le manda una nota muy, muy bonita a su esposa, muy, muy encantadora. Y él dice, querida amada, más o menos así. ¿Cómo yo iba a osar incendiar Colón cuando la primera casa fue la mía la que se incendió? Exacto. Hay una mano que produjo el incendio de Colón para echarle la culpa a Pedro Prestán. Él se escapa, lo agarran en Colombia, lo traen a Panamá, le hacen un juicio y lo terminan ahorcándolo como la pena de muerte. Ese movimiento en 1885, es decir, de 1840 a 41 con el general Tomás Herrera, llegamos a 1885, ya finalizado el siglo XIX. Y es una fecha importante porque durante ese periodo se lleva a cabo la construcción del canal por los franceses. Está la presencia francesa en Panamá intentando construir el canal, que finalmente fracasan. Y ellos tratan de lograr algunas concesiones adicionales para proseguir con la obra, pero fue totalmente imposible porque las enfermedades, el despilfarro del dinero, a mí me llama la atención algo que dicen que es el escándalo de Panamá. Sí. O sea, que el fracaso del canal francés fue el escándalo de Panamá. Yo no creo que haya sido el escándalo de Panamá, fue el escándalo francés. Entonces, la historia tiene escritores que lo que hacen es deformar los hechos históricos para acusarnos a nosotros que fue el escándalo de Panamá, si nosotros no manejábamos la administración del canal francés, lo manejaban los franceses y quebraron. Y los franceses hicieron acuerdos con los colombianos
¿O con Claro, los sí, exactamente, sí. Ellos tuvieron que hacer un acuerdo con los colombianos, firmar un tratado que le permitía a los franceses la construcción del canal, ¿no? Los Estados Unidos también estaban ahí tratando de entrar a la construcción del canal, pero hubo un congreso científico en Francia donde se deliberó y los franceses pues tomaron la posición de ventaja frente a los Estados Unidos, pero los Estados Unidos siempre quisieron construir el canal por Panamá y los franceses se le adelantaron. Fracasa la construcción del canal. Durante ese periodo entre 1881 hasta 1890, la economía de Panamá toma, podríamos decirlo así, un auge o un respiro, ¿no? Por la construcción del canal. Al fracasar la economía panameña, perdón, al fracasar la construcción del canal por los franceses, lo que trae es la ruina económica de Panamá. Imagínense hoy, oyentes y los que puedan estar viendo este video, esta entrevista, ¿qué pasaría hoy? Piensen, ¿qué pasaría hoy si el canal de Panamá desaparece? ¿Qué pasaría? ¿De qué vamos a vivir? ¿Del agro? ¿De la agricultura? ¿De la ganadería? Si no están desarrolladas. Nuestro primer principal recurso natural es el canal. Claro, lo que no significa que deba seguir siendo así. Hay que tener un desarrollo más equilibrado. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero nos hemos apegado a ese sentido transitista que nos ha dominado la conciencia total, ¿no? Y hemos descuidado algunos sectores económicos de Panamá. Llegado el fin de la guerra civil de los 1000 días, se firma un tratado de paz. 1899, tengamos presente, 1899, 1902, guerra civil. Al finalizar la guerra, el ejército liberal se va a tomar la ciudad de Panamá y los gringos le dicen, un momento, yo tengo un tratado que se llama Mayarino-Bildag y en ese tratado, si ustedes intervienen, van a cerrar el libre tránsito entre la ciudad de Panamá y Colón y nosotros tenemos el derecho, según ese tratado, de impedirlo. Y no le quedó más a los liberales y conservadores que negociar un tratado que se llamaba el Tratado de Paz de Wisconsin, firmado el 21 de noviembre de 1902. El barco estaba era un barco de guerra norteamericano y estaba anclado en la bahía de Panamá. Y hay los jefes liberales y conservadores que durante 3 años de guerra civil habían estado en contienda, llegan a un armisticio. Al llegar al armisticio, dejan las armas. Entre los puntos esenciales que a mí me han llamado mucho la atención del Tratado de Paz de Wisconsin es que el tratado establece que todas las personas que habían participado, esto está entre el artículo 5º al 7º, que establece que las personas que habían participado en la guerra civil de los 1000 días, si se acogían al Tratado de Paz, entonces iban a ser exonerados de cualquier juicio, tanto civil como militar. Incluso los guerrilleros que habían participado en la contienda civil de los 1000 días en Panamá. Sí, si tú te acoges a un tratado de paz, entonces ese tratado de paz, si tú estás de acuerdo y dejas las armas, entonces ese tratado de paz te va a poder proteger. Llegamos al caso de Victoriano Lorenzo, que es el caso antes de la independencia. Él se encontraba en el interior, en San Carlos, y él era el general de la 7ª división en San Carlos, del ejército liberal. Y cuando los generales Vázquez Cobo
y Eusebio A. Morales salen de Panamá después de la firma del Tratado de Paz y llegan a San Carlos, conversan con Victoriano Lorenzo y le dicen, aquí está el Tratado de Paz que pone fin a la guerra y te preguntamos si tú estás de acuerdo al acogerte a ese tratado. Victoriano Lorenzo dijo que sí y que él dejaba las armas y llamaba a todos los guerrilleros para que dejaran las armas. Y Victoriano pide entonces que se le dé un pasaporte un pasaporte para salir ya de Panamá porque él no quería estar en Panamá. Y lo llevan en barco desde San Carlos hasta la bahía de Panamá y lo mantienen en un barco de guerra a Bogotá. El 24 de diciembre, Victoriano desaparece del barco, misteriosamente. Yo todas las intervenciones que hago sobre este punto, yo me digo, ¿cómo Victoriano Lorenzo va a desaparecer de un barco de guerra custodiado por soldados y en un barco de guerra? Eso es imposible. Ese era un barco de guerra norteamericano. No, colombiano. Colombiano. El Wisconsin sí era un barco de guerra norteamericano. El barco que trasladó a Victoriano desde San Carlos hasta la bahía de Panamá sí era un barco del ejército colombiano. ¿Cómo se va a escapar? Si estás por custodios, estás custodiado por soldados del ejército colombiano. ¿Cómo pudiste haber hecho? Te tiraste al mar y nadaste y llegaste a Bogotá y pasaste todos los retenes porque todavía, a pesar de que se había firmado el Tratado de Paz, todavía había un sentido de un estado de posguerra. Y un estado de posguerra es un estado de mucha seguridad todavía, porque posiblemente se pudo dar alguna rebelión de guerrilleros tal como se dio con Bernardo Agraje Troya, que no se acogió al Tratado de Paz y siguió a la guerrilla, pero no tenemos más noticias sobre él. Al día siguiente... Era del interior, era también... Sí, era colaborador de Victoriano Lorenzo y él nos acogió al Tratado de Paz de Wisconsin. Victoriano, sí, y cuando él está en la... me llama la atención este juego que le montaron a Victoriano, ¿no? Al día siguiente lo agarran. Y eso fue una trampa, ¿no? Eso fue una trampa que le montaron. Y de ahí lo llevan entonces otra vez al barco y lo ponen como preso. No lo podían poner como preso, porque a pesar, si él se había acogido el Tratado de Paz, era libre de poderse mover a cualquier lugar, ¿no? El Tratado de Paz, todos aquellos que hayan participado en la lucha guerrillera armada durante el periodo de la guerra quedan eximidos de cualquier juicio civil y militar. Así que él era totalmente eximido. Y entonces lo dejan en el barco y el 14 de mayo empiezan a pegar los carteles llamando a un consejo de guerra militar cuando el Tratado de Paz de Wisconsin lo prohibía. Y a las 2 de la tarde empieza el consejo de guerra y al día siguiente está dictada la sentencia de ser fusilado. Le pregunto algo. Sí. Los que hicieron esta movida o esta trampa hacia Victoriano Lorenzo, ¿eran liberales? ¿Eran conservadores? ¿Eran panameños de Panamá? ¿O eran colombianos? ¿O pertenecían al ejército, alguno de los dos ejércitos, liberal o conservador? O sea, ¿quién o qué fuerzas estaban detrás de esa traición a Victoriano Lorenzo? Miren, el que mantiene a Victoriano Lorenzo desde diciembre, desde el 25 de diciembre que lo agarran preso en una casa en San Felipe hasta el 14 de mayo de 1903. Mire que estamos en mayo, estamos pronto a la independencia. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. 6 meses antes de la independencia es que ejecutan a Victoriano Lorenzo. El que le monta el expediente es el general Esteban Huertas, que era colombiano, pero estaba durante mucho tiempo viviendo aquí en Panamá y había ya establecido su familia.
Pero es obvio que fue un hecho muy bien planeado. Era liberal Esteban Huertas. No, conservador. Era conservador. Del ejército conservador. Hay una parte muy interesante que poco se conoce y es el final, los últimos minutos, que son interesantes. Victoriano Lorenzo estaba en la cárcel y se había dictado la sentencia. Y llega un sacerdote, Bernardino de la Concepción, que es el que posteriormente lleva a cabo, va a bendecir la bandera el 3 de noviembre. Y Bernardino de la Concepción se confiesa a Victoriano Lorenzo, y Victoriano Lorenzo, no sabemos lo que habló en la confesión, pero obviamente después de la confesión, Victoriano Lorenzo, él dijo que él todavía seguía apoyando al Tratado de Paz de Wisconsin, y él, tanto en una forma civil, quedó exonerado según el Tratado de Paz de Wisconsin, y desde el punto de vista religioso católico, él también se confesó sus pecados y se arrepintió. Fue una confesión del sacerdote Bernardino de la Concepción. Bernardino de la Concepción lo acompaña hasta el patíbulo, y antes de salir, o prácticamente en la puerta donde iba a ser fusilado, él abraza al sacerdote, porque hay una descripción que sale en el periódico La Estrella de Panamá unos días después del fusilamiento, escrito por el sacerdote Bernardino de la Concepción, defendiendo a Victoriano Lorenzo, porque habían dicho que Victoriano Lorenzo había ido al patíbulo borracho, y el propio sacerdote escribe y defiende a Victoriano Lorenzo y describe cómo Victoriano Lorenzo, o sea, no describe la confesión, pero describe que él se confesó. Y Victoriano toma el crucifijo del sacerdote y se lo pone y marcha hacia el patíbulo, y ahí lo espera con tambor sordina. Un militar levanta la mano, cae el pañuelo y ahí viene la ráfaga de balas. Por eso fue que él dijo unas palabras de yo muero como murió Jesucristo. Eso es cierto. Sí, más o menos las palabras eran en este sentido. A todos los perdono. O sea, cuando un hombre dice a todos los perdono, él no guardó rencor en el momento de su fusilamiento, porque él espiritualmente, estoy entrando en un campo que la historia prácticamente no entra, sí, pero apreciación particular mía. Sí. Y él dice, a todos los perdono, yo muero como murió Jesucristo. Y ahí vino la ráfaga de balas que lo cosieron de arriba para abajo, y después lo llevaron a un cementerio y lo enterraron. Estamos hablando del 15 de mayo cuando lo fusilan. Mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, 6 meses para la independencia. En 6 meses hay un grupo dirigido por Manuel Amador Guerrero, principalmente del Partido Conservador, que fraguan la independencia. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué se da la independencia de 1903. Sí. Ahora quiero hacer una pausa aquí, sí. Héctor, pero antes de hacer la pausa, quisiera estar segura y que nuestros oyentes tengan claro que Victoriano fue traicionado, y que fue traicionado hasta donde puedo entender de lo que explica el profesor Rommel. Fue traicionado, no sé si por los conservadores y los liberales o por los conservadores sobre todo. Pero en todo caso fue traicionado porque él se acogió, y él era un combatiente del ejército y se acogió al Tratado de Paz. Entonces, el acogerse al Tratado de Paz le daba a él el derecho de ser una persona que tenía la libertad. ¿Por qué lo toman preso? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué lo toman preso?
qué intereses estaban detrás de tomar a Victoriano preso. ¿Por qué no querían y quién no quería que Victoriano siguiera vivo? Esa es una pregunta que yo quisiera que la profundicemos después de la pausa, antes de entrar a los momentos previos a noviembre de 1903. Entonces ahora vamos a irnos a una pequeña pausa musical. Esto se está poniendo muy bueno. No se vayan ustedes, amigos oyentes, quédense, que regresamos enseguida. Estamos de regreso en su programa Agendas, en el especial sobre las bases históricas de la nación panameña, con el profesor Rommel Escarriola, historiador, y estamos concentrados ahora básicamente en los antecedentes
de la independencia o separación de Colombia, como quieran llamarle, que eso no hace mucha diferencia. Pero antes de entrar nuevamente en materia, quiero recordarles a los oyentes que Radio María tiene 22 años de evangelización en Panamá y que su misión está dirigida a los hermanos que necesitan sentir la compañía de la Iglesia y de nuestra Madre María. Anímate a formar parte de esta gran familia de Radio María. Ingresa a nuestra página web radiomaria.pa. En la sección de donaciones encontrarás diferentes formas de contribuir, tales como banca en línea, depósito en banco. Encontrarás las cuentas de la Caja de Ahorros, del Banco General, del Banco Nacional, de Banismo, Global Bank. También puedes donar por Yapi, buscando en el directorio de Yapi radiomaria.pa. Puedes donar en los cajeros de la red clave, en opción donaciones, vas a encontrar en otros, opción Radio María. Puedes donar en las cajas de atención del machetazo que están actualmente activas. También puedes donar por e-pago en todo el país. O puedes hacer una promesa de donación en línea, radiomaria.pa/donaciones, llenando un formulario o llamando al teléfono 260-9262. Si es por tarjeta de crédito en línea, también puedes donar en radiomaria.pa/tarjetas y llenas el formulario. Cualquier consulta que tengas sobre donaciones la puedes hacer en el WhatsApp 649193. Te invitamos a ser solidarios. Es el mes de la patria, pero también es el mes de Radio María. Seguimos ahora entonces nuestro diálogo con el profesor Rommel Escarriola. Él es historiador sobre las bases históricas de la nación panameña. Usted tenía una pregunta para mí. Sí. Estábamos, para los oyentes que se han unido tarde, estábamos en una encrucijada muy importante de la narración. Y es esta encrucijada en la cual allá había fracasado el canal francés y por lo tanto la economía de Panamá estaba en ruinas. Sí. Y también estábamos en la situación en que la guerra de los 1000 días, o sea, 3 años, implicó para Panamá una decadencia muy grande. Entiendo que esta guerra terminó, según explicaba el profesor, con un tratado de paz que se firmó en un acorazado Wisconsin. Y esto es un acorazado norteamericano porque Colombia le había dado el derecho a los Estados Unidos, a través del tratado Mayarino-Vidlac, de intervenir si la ruta entre Panamá y Colón estuviese amenazada. Entonces, se firmó esa paz entre liberales y conservadores en este acorazado Wisconsin, que negociaron el tratado de paz, llamado también Tratado de Wisconsin. Pero aquí entra una figura importante para nosotros los panameños y una figura que es muy significativa y a la cual no se le ha hecho suficiente justicia, y es la figura de Victoriano Lorenzo. Victoriano Lorenzo fue un comandante de una de las, no sé cómo le llaman, las brigadas de la guerra. Él comandaba un grupo importante del lado de los liberales, y él se encontraba en San Carlos cuando tuvo la noticia de que se estaba firmando la paz del Wisconsin, y le preguntaron si él se iba a acoger al tratado de paz o iba a seguir peleando. Victoriano Lorenzo, nos explica el profesor Rommel Escarriola, dijo que sí, que él se iba a acoger al tratado de paz, lo cual le daba a Victoriano Lorenzo el derecho de acogerse también a las garantías que este tratado brindaba a los excombatientes. Sin embargo, un barco del ejército colombiano traslada a Victoriano Lorenzo en condición de preso cuando ya él se había acogido la paz, y Victoriano Lorenzo
es traicionado. Es traicionado porque ya él había aceptado la paz. Y transcurren 6 meses entre entre cuando fue tomado preso Victoriano Lorenzo en la Navidad de 1902 y el 14 de mayo de 1903, cuando convocan un consejo de guerra militar y el general Esteban Huertas, que era un conservador, le monta un expediente a Victoriano Lorenzo. Nos explica muy detalladamente y muy emotivamente el profesor Rommel que hay declaraciones incluso publicadas en un periódico, creo La Estrella que, de Panamá. La Estrella de Panamá, donde el padre Bernardino de la Concepción llega a confesar a Victoriano Lorenzo. Y Victoriano Lorenzo se confiesa con el padre Bernardino, y no sabemos porque es una confesión, pero él insiste, Victoriano, que él sigue apoyando el Tratado de Paz. Este sacerdote acompaña a Victoriano hasta el patíbulo y Victoriano lo abraza y toma la cruz y se la pone. Y él dice esta frase que es conocida por algunos, de que a todos los perdono. Yo muero como murió Jesucristo. Y aquí lo llevan a Victoriano a un cementerio local. Yo entre cámaras estábamos conversando con Rommel, que es muy curioso una situación, un hecho de que a Victoriano lo asesinan, vamos a decir, lo fusilan 6 meses antes, o menos de 6 meses antes, lo fusilan en mayo, y ya en noviembre, el 3 de noviembre, se está proclamando la independencia de Panamá, de Colombia, por básicamente un grupo de conservadores. Entonces yo le preguntaba al profesor Rommel, ¿qué relación hay entre esa traición que se le hizo a un combatiente panameño como Victoriano, que se había acogido a la paz, y la inmediata, casi inmediata proclamación de independencia en noviembre de 1903? Adelante, profesor Rommel. Bueno, yo también entre cámaras le dije a usted que hay 2 líderes populares panameños que en la historia aparecen para mí como mártires. Uno es Pedro Prestán, que ya lo mencionamos, que lo ahorcan, negro, o mulato, como le quieran llamar. Y el otro, un indígena. ¿Quién es el que entrega a Victoriano Lorenzo? Eusebio Morales tiene un escrito donde él sale a defender a Victoriano Lorenzo. Mateo Araúz, que participó en la Guerra Civil de los 1000 días, escribe un artículo, prácticamente un pequeño libro. Mateo Araúz dice, con tratado o sin tratado, el cholo guerrillero tenía que ser fusilado. ¿Qué nos dice esto? Primero, para mí fue una trampa montada, principalmente por el Partido Conservador. Hay algunas otras personas que estudian la historia y que dicen que fue el Partido Liberal que entregó a Victoriano Lorenzo. Pero hasta ahora, con toda la sinceridad del caso, yo tendría que tener las pruebas que fue el Partido Liberal. Porque el Partido Liberal entrega a Victoriano Lorenzo en un barco para que se traslade a Panamá. Sí fue una traición obviamente clara, muy clara, porque si tú estás en un barco de guerra, y vuelvo, insisto esto, ¿cómo vas a salir de un barco de guerra? Y sobre todo te dejan preso desde diciembre hasta mayo. ¿Y dónde está la promesa que te habían dado para darte el pasaporte? Ahora, ¿quiénes confabularon ese movimiento? El Partido Conservador de Colombia, porque cuando regresa el general Pedro Sicar Briceño de Colombia, inmediatamente que regresa,
de Colombia es cuando se toma la determinación de eliminar a Victoriano. ¿Por qué? Conclusiones muy particulares mías. El público que está aquí presente nos podrá sacar también sus conclusiones, porque eso es lo importante de la historia. Lo importante de la historia no es la narración del hecho, del romanticismo, sino es buscar en la esencia de los hechos las causas reales de los hechos, ¿no? Como Victoriano decían que era un bandolero, un ladrón, un salteador de camino, pero hay que leer las cartas de Victoriano Lorenzo que están en los archivos nacionales, donde él le manda una carta al vicepresidente de Colombia diciendo que el Partido Conservador, por favor, pare de estar persiguiendo a los cholos y a los campesinos y reprimiendo a los cholos y campesinos en el interior. Y él le pide en esa carta al vicepresidente Marroquín que por lo menos le dejen comer una vez al año carne de res y de puerco. Una vez al año pide en esa carta. Quiere decir que ni siquiera en todo el año podían comer. Qué barbaridad. Puerco. Y están las cartas, porque está la carta en los archivos nacionales de Panamá, en la Avenida Perú, que la pueden ir a consultar. Bien. Entonces, ¿por qué había que eliminarlo? Porque era un hombre inclaudicable. Son aquellas personas, hay diferentes tipos de hombres en este mundo. Hay los inclaudicables, los que venden su conciencia, los que venden su patria, los que venden su interés, que hasta venden hasta su familia. Pero él era un hombre inclaudicable. Inclaudicable es de que seguía con sus principios, pero se acogía al Tratado de Paz. Pero le tenían miedo. Y Victoriano Lorenzo no iba a seguir más con la guerrilla porque era imposible levantar otra vez una fuerza armada. Pero el temor de los conservadores. Ahora bien, en ese momento, cuando se toma la decisión de fusilarlo, ya se había dictado la ley Spooner por los Estados Unidos para construir el canal. Los franceses fracasan. Se lleva a cabo las negociaciones del Tratado Herrenheim, que fracasa porque Colombia rechaza el tratado y los Estados Unidos aprueba el tratado. Al fracasar el Tratado Herrenheim, no hay la posibilidad de reactivar la economía panameña. Y entonces ya los Estados Unidos dictan una ley Spooner para construir el canal. ¿Y qué hace Colombia? Perdón, ¿qué hacen los Estados Unidos? Los Estados Unidos va Amador a los Estados Unidos para negociar el apoyo de los Estados Unidos a la independencia. Y tiene muchos problemas. Incluso él manda un telegrama que dice desconcertado, más o menos es la palabra. Y desconcertado era una clave que cuando la leían aquí en Panamá, eso significaba que las negociaciones en los Estados Unidos no iban a funcionar hasta que ya al finales se llega al acuerdo en que los Estados Unidos van a apoyar la independencia. Ya está todo sellado, ya fusilaron, ya primero terminaron una guerra civil que era un problema, ¿no? Donde los liberales iban a tomar la ciudad de Panamá. Y Colombia iba a salir de Panamá. Y los Estados Unidos estaban viendo la construcción del canal. Después viene el fusilamiento de Victoriano Lorenzo porque es el peligro. Pero él no iba a volver a las armas otra vez. Estoy 100%. ¿Por qué lo veían con tanto peligro? No sé, antes que me conteste, sí, okay. Yo voy a aventurar una hipótesis. O sea, él era un líder, era un líder de los campesinos y de los indígenas. Entonces, sí, como tenía un liderazgo, tenía capacidad de organizar la gente. No necesariamente para otra guerra, pero sí por intereses nacionalistas, digamos, o intereses de la propia clase campesina. Claro que sí, porque siguiendo a Victoriano Lorenzo vivo, estando en el extranjero o estando aquí en Panamá, él iba a seguir luchando por la petición que le hizo al vicepresidente Marroquín, donde los campesinos tenían que comer y los terratenientes, por favor, que dejaran de estar explotando a los campesinos del interior.
Entonces fue una confabulación entre los terratenientes del interior y precisamente las pruebas que recoge son las pruebas en Penonomé, de los terratenientes de Penonomé, que lo acusan. Hay 7 testigos. Diógenes La Rosa en una hora dice que son 30, pero no. Yo llegué a comprobar que son 7 testigos. Y los 7 testigos, ninguno pudo sostener la acusación de que Victoriano Lorenzo había asesinado a las personas. Lo acusaron de asesinato. Entonces, el tratado Herrenheim fracasa. Los Estados Unidos, contentos, dijeron: Panamá quedó solita, vamos a hacer una cosa. Fue una jugada de los Estados Unidos. Miren, los Estados Unidos había apoyado a Colombia en contra de Panamá durante todo el siglo XIX. Porque ¿quién es el que apoya el ahorcamiento de Pedro Prestán? Son los Estados Unidos. Claro. Y además, los Estados Unidos empiezan a mover su ficha y dicen: Panamá quedó entonces sola. Y Amador negocia en los Estados Unidos el apoyo de los norteamericanos. Y empiezan a llegar los barcos Nashville en la costa atlántica y en la costa del Pacífico, y trancan en la costa del Pacífico y la del Atlántico la entrada de cualquier barco colombiano. Pero sin embargo llegó un barco colombiano al mando de los generales Tovar y Amaya. Y ahí se le hizo una jugada a Tovar y Amaya. Pero quiero que se centren bien en el hecho de que si los Estados Unidos habían apoyado en todo el siglo XIX a Colombia, cuando ven que ya Colombia no le funciona a sus intereses, entonces apoyan a Panamá en la independencia y ponen barcos de guerra en ambas costas y abandonan a Colombia. Y al poner barcos en cada costa, vienen los generales Tovar y Amaya y hay una confabulación para decirle que hay problemas para trasladar a los 500 soldados colombianos que vienen con el general Tovar y Amaya y llegan a Colón. Y le dicen que hay dificultades para transportarlos y solo se trasladan los generales Tovar y Amaya de Colón a Panamá. ¿Quién estaba dirigiendo el ejército en Panamá? El general Esteban Huerta. Y el general Esteban Huerta fue el que fusiló a Victoriano Lorenzo. Vean cómo se está moviendo la figura. El general Esteban Huertas era también conservador. Sí, era del Partido Conservador. Pero cuando los conservadores de Panamá deciden llevar a cabo la independencia porque había fracasado el tratado y ya Amador había negociado con los Estados Unidos, van y le tocan la puerta a Esteban Huertas y le dicen: es obvio el mensaje, mira, Huertas, estamos en un proceso de independencia, están los generales Tovar y Amaya aquí en Panamá, y tú sabes que lo que van a hacer aquí es quitarte de general y posiblemente te manden a una corte marcial. ¿Qué fue lo que hizo el general Esteban Huerta, el que montó el expediente y el asesinato de Victoriano Lorenzo? Hace así, rompe con los conservadores colombianos y apoya a la independencia, porque él era el general que dirigía el ejército. Entonces, el ejército colombiano conservador apoya a la independencia y atrapan a los generales Tovar y Amaya, que eran conservadores. Le hacen una cena a los dos generales y después que le hacen la cena, Esteban Huertas los manda a meter presos y mete a los dos generales presos. O sea, el que mató a Victoriano, el que le montó el Consejo de Guerra, y los Estados Unidos, que habían apoyado toda su vida a Colombia, terminan traicionando a Colombia, terminan olvidándose del Tratado Mañarino-Bilda, que fue el que impidió que los liberales se tomaran la ciudad de Panamá, y terminan apoyando la independencia. Perfecto.
todo salió cuadrado según los intereses de los Estados Unidos y supuestamente los intereses panameños. Pero ahora aquí tengo una pregunta, un alto para una pregunta. Tengo entendido que el general Esteban Huerta era de ideología conservadora, pero en este momento jugó a favor de los liberales. ¿Es así o no? Sí, sí. Y este mismo general, Esteban Huertas, se prestó para la captura de los generales Tovar y Amaya, que eran conservadores. Sí. Entonces, mi duda es, los panameños, entre comillas, próceres. Estamos hablando de Manuel Amador Guerrero. Constantino Arosemena. Ajá. ¿Ellos eran liberales o eran conservadores? No. Los llamados próceres. Entre eso está Manuel Amador Guerrero, Constantino Arosemena, y ese grupo de conservadores son conservadores. Pero cuando se llega a la independencia, esos conservadores van a hablar con los liberales que habían participado en la guerra civil de los 1000 días. O sea, con los que habían estado peleando todo el siglo XIX y le dicen, mira, ya nosotros fuimos a negociar a los Estados Unidos la independencia. ¿Qué van a hacer? Los liberales otra vez, que habían dejado las armas, y eran los liberales que apoyaban a Victoriano, se unen. Por eso vamos a explicar posteriormente el sentido y el color de la bandera nacional. Es decir, los enemigos irreconciliables, liberales y conservadores, se unen en ese momento porque ya sabían que iba a venir un apoyo de los Estados Unidos y además de eso, agarran y arrastran a Huerta y ponen a Huerta y le dicen lo siguiente: ¿qué vas a hacer, Huerta? ¿Vas a seguir apoyando al ejército conservador que posiblemente te va a sacar de Panamá y posiblemente te pone una corte marcial? Entonces Huerta dijo, no. Yo me voy del lado de mis enemigos liberales, me voy de mis aliados conservadores y establecen un círculo para lograr la independencia. Y así se logró la independencia. Ahora bien, hay hay teorías sobre la independencia. Hay una teoría de la leyenda negra, de la leyenda blanca y de la leyenda ecléctica. Resumo brevemente. La leyenda negra es la que plantea, aquí tengo un trabajo muy interesante de la verdadera, no sé si se podrá ver. Sí, la verdadera historia de la separación de Olmedo Bellucci. Así, de Olmedo Bellucci, sí. Él es uno de los que plantea la teoría de la leyenda negra. Perfecto. Con mucho respeto leemos y respetamos esa teoría. Aquí hay otro libro que es sobre orígenes de la leyenda negra, engaño, ficción. Este de Julio Linares, que está opuesto a la teoría de Bellucci. Pero hay una tercera corriente, que es la corriente ecléctica, que es la que yo me adscribo y sustento. Y digo lo siguiente. Si bien es cierto, la independencia fue un juego de intereses económicos entre potencias por tomar el canal, por tomar la vía interoceánica y construir el canal, y que los Estados Unidos apoyaron la independencia, no es que me siento orgulloso que los Estados Unidos hayan apoyado la independencia, pero qué revolución en el mundo no ha sido apoyada por una potencia extranjera. Y logramos una independencia. Pero ahora lo negativo de la independencia, vamos, ahora sí la cosa se pone mejor. Se pone mejor. Porque logrado la independencia de 1903, ¿no?, se forma una junta provisional que primero va al Consejo Municipal. El Consejo Municipal se reúne, el 3 acuerdan la independencia y el 4 ya la concretan definitivamente en el Consejo Municipal de Demetrio H. Brick, su presidente. Se forma una comitiva para negociar un nuevo tratado y se nombra a Philippe Bunau-Varilla negociador del tratado.
que era uno de los miembros de la comisión del canal francés. Y ahora la cosa se pone interesante, porque Barila se va a los Estados Unidos y después mandan a los negociadores panameños. ¿Qué usted cree que hicieron los Estados Unidos? Hablaron primero con Bruno Barila. Hablaron primero con Barila, negociaron un tratado a espaldas de las decisiones de Panamá, donde Panamá le cedía a los Estados Unidos a perpetuidad el territorio de la zona del canal. Miren cómo fueron los Estados Unidos. Primero apoyaron a Colombia, después traicionaron a Colombia, después apoyaron a Panamá en la independencia y después el 18 de noviembre de 1903 negocia los Estados Unidos un tratado donde nos roban el canal. Nos robaron el canal. Impresionante esto, es como un juego de ajedrez. Sí, nos robaron el canal. Pero aquí un alto nuevamente, sí. Profesor. Los panameños que formaron esta junta provisional y que a su vez fueron los que enviaron a Bruno Barila por delante, ¿confiaban en Bruno Barila? ¿O por qué confiaban en Bruno Barila? Esa es la gran pregunta. ¿Fueron muy ingenuos o eso fue, digamos, bueno, entreguemos el país a costa de que seamos independientes y nos beneficiemos con el canal? En realidad sí. Yo no sé qué dice Beluche, pero ni tampoco el doctor Linares, pero a mí eso se me hace muy extraño y muy sospechoso, porque como una persona que no es panameña, que trabajó en el canal francés, va a tener la confianza de los norteamericanos y también la confianza de nuestros, no sé si llamar próceres o de los que estaban encargados de los destinos del país en ese momento, como para ir a negociar con los Estados Unidos, y cuando llega la comitiva panameña ya todo está negociado. ¿Es así? Y lo peor de todo esto es que nombran a Philippe Bunau Varila, ministro plenipotenciario para negociar el tratado del canal. Y él, claro, obviamente se adelantó a los panameños por recuperar los dineros perdidos y las acciones perdidas. ¿Quién lo nombra ministro plenipotenciario? El gobierno nacional que estaba en ese momento. La Junta Provisional de Gobierno. La Junta Porque no existía un presidente, porque solo existió la figura de Demetrio H. Brig como presidente de facto. Hay algún historiador que últimamente ha salido por ahí negando a Demetrio H. Brig como presidente de facto. A mí no me interesa lo que diga él, pero yo sí considero que fue un presidente de facto. Y después se nombra a una junta provisional, y esa junta provisional es el que nombra a Philippe Bunau Varila. Posteriormente, en el 4, se da la Asamblea Nacional Constituyente, donde se aprueba la Constitución y se nombra a un colombiano presidente de Panamá. A Manuel Amador Guerrero, que era colombiano. Sí, era colombiano, pero se convirtió en panameño a partir del momento que se convirtió en presidente, ¿o cómo? Siguió siendo colombiano. Siguió siendo colombiano. Sí. Bueno, esto está realmente, digo, yo no Lo que pasa es que en el siglo XIX, incluso como estábamos unidos a Colombia, muchos se consideraban colombianos. Y la mayoría de los firmantes de las notas o cartas que yo he visto, ellos firman como colombianos, ¿no? Sí. Pero hasta dónde ese sentido, bueno, voy a llegar al punto. Lo importante, me parece, profesor, no es si era colombiano o no colombiano, sino de qué lado, de los intereses de quién estaba el doctor Amador Guerrero. Porque si es colombiano y estaba del lado de los intereses, de los mejores intereses de Panamá, yo no tengo ningún problema. Pero si es colombiano y estaba del lado de los intereses de los norteamericanos, ya eso sí tengo problema, porque avalar un tratado que no firmó ningún panameño y que además, yo no sé si usted me dirá si es cierto o no, pero yo he escuchado que ese tratado se firmó en inglés.
Sí, hasta 1925-26 fue que se hizo la traducción. Entonces, eso incluso es una cosa que es como vergonzosa. Avalar eso y avalar al personaje nefasto que estaba detrás de esta jugada, a mí me parece poco leal a una nación que te nombra presidente. Sí. Y quiero agregar una cosa. Hay panameños que se opusieron a la independencia. Entre ellos está Belisario Porras. Belisario Porras no estaba en Panamá y él se opone a la independencia y él escribe un artículo que se llama Reflexiones Canaleras y la venta del istmo. Y él se opone a la independencia porque él escribe claramente que si nosotros nos independizamos, los Estados Unidos nos van a absorber. Yo al análisis de ese artículo no era porque Porras estaba en contra de la independencia, pero sí estaba en contra de la independencia en ese momento porque él veía de que todas las posibilidades de los Estados Unidos para controlar el canal estaban abiertas. Y por eso él se opuso a la independencia. Incluso en 1905 le quitaron los derechos ciudadanos por eso. Y después fue presidente 3 veces en Panamá. Pero también Oscar Terán, que era miembro del Partido Conservador, se opuso a la independencia. La independencia sin un apoyo militar, como habíamos hablado anteriormente, y yo lo planteo era porque la lucha militar en Panamá estaba totalmente desgastada. Ya se había firmado un tratado de paz, no había el contingente militar armado para poder enfrentar, y por eso fue que buscan a Huertas, el que mandó a matar. Vamos a repetir otra vez, porque esta repetición es interesante. Okay. Primero, los Estados Unidos apoyan a Colombia todo el siglo XIX. Después, se van en contra de los liberales que se van a tomar la ciudad de Panamá. Los conservadores terminan fusilando a Victoriano Lorenzo. Los Estados Unidos, que había apoyado a Colombia, no apoya a Colombia y apoya a Panamá en la independencia. Y finalmente, a la hora de negociar el tratado, aquellos que nos habían supuestamente apoyado en la independencia nos roban el canal en 1903, el 18 de noviembre. Miren, del 3 al 18, ¿cuántos días hay? Escasos, pero ellos tenían bien medido lo que ellos iban a hacer. Claro, eso fue un plan muy bien calculado. Y yo creo que todos los que participaron en esa jugada sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Lamentablemente es algo que, claro, no podemos echar la historia para atrás, pero sí podemos aprender de ella. No. Y aprender de la historia es importante. La pregunta con la que quiero terminar este bloque antes de irme a una siguiente pausa musical, profesor Rommel, es, además de los Estados Unidos, ¿quiénes más se beneficiaron de esta separación de Panamá de Colombia? ¿Quiénes más se beneficiaron? Me refiero a qué sectores se beneficiaron aquí en Panamá, porque ya sabemos que Estados Unidos se benefició. O sea, le entregamos en bandeja la construcción del canal y le entregamos en bandeja a perpetuidad el área canalera. Adelante. En Panamá, ¿quiénes más? ¿Después de la pausa o viene una pausa? Bueno, vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa y dejamos esta pregunta. Además de los Estados Unidos, ¿quiénes se beneficiaron con la separación, independencia de Panamá de Colombia? Nos vamos a una pausa. Ustedes, amigos oyentes, no se vayan, que esto está muy bueno. Y ya vamos con la última parte de esta narrativa histórica importantísima que todo panameño debe conocer. Nos vamos a la pausa.
fusiló la traición, cholo de la serranía. La guerra de los 1000 días conoció tu amor inmenso. Te fusilaron, Lorenzo, líder de la patria mía. La podrida burguesía en la traición se solaza, por eso en aquella plaza te mataron ese día. El yanqui Falón reía en su flamante crucero, pero tu blanco sombrero ensangrentado se alzó y un estandarte pintó primero entre los primeros. Estamos de vuelta en este programa especial sobre las bases históricas de la nación panameña, conversando con el profesor Rommel Escarriola. Y quiero recordarles que este mes de la patria es también el mes de Radio María, pues ella lleva la buena noticia a nivel nacional gracias a tus contribuciones. Realiza tu aporte sin salir de tu casa, si tienes tarjeta de crédito, Visa o Mastercard. Solo debes ingresar a nuestra página web radiomaria.pa/tarjetas y allí encontrarás un formulario. Llénalo y coloca el monto que tu corazón y tu bolsillo te permita donar y listo. Gracias por ser misionero junto a Radio María. Volvemos entonces, profesor Rommel, con la pregunta. Y este último bloque que nos queda del programa, quisiera que lo dediquemos a ver, a hurgar un poquito más en lo que estaba pasando adentro de Panamá. Cuando yo pregunté, además de los Estados Unidos, quiénes se beneficiaron con la separación de Panamá de Colombia, estoy pensando en panameños o colombiano-panameños o algunos sectores que les convenía muchísimo la construcción del canal y que se beneficiaron con ella. Pero también estoy pensando en qué sabían de esa independencia otros sectores en Panamá, en el interior, qué sabían la gente del Arrabal de Santana, qué sabían los campesinos interioranos, tenían alguna idea de lo que estaba pasando, porque digo, cuando en ese tiempo, claro, no había ni internet ni nada, o sea que las noticias no iban tan rápido, las noticias iban a caballo, pero lo primero es quiénes se beneficiaron con esto. Adelante, profesor. Adelante. Mire, con toda la sinceridad y con el ánimo que yo tengo para estudiar la historia, yo amo la historia. Yo disfruto esto. Yo creo que yo no podía estar haciendo otra cosa distinta. Yo amo la historia. Para mí esto, además de una ciencia, de un estudio, esto tiene que ser un estudio permanente.
constante, leer los nuevos libros. Por eso es que yo le he mostrado los libros incluso hasta de personas a las cuales yo no comparto algunas posiciones, porque yo considero, como le dije, el trabajo de Bellucci, que está aquí, ¿no? Que hay algunos puntos que yo tengo de acuerdo, el otro trabajo de Julio Linares. Pero eso no es, lo importante es la discusión sana, académica, que podamos rescatar nuestra historia. Eso es para mí lo esencial. No lo esencial ahora que ha salido un historiador que dice, hay un historiador aquí en Panamá que dice que los únicos historiadores son los historiadores que tienen doctorado. Sí, sí, historiador. Y dice que lo que nosotros hacemos diariamente son historias, pero trabajamos con las uñas y a veces no ganamos. Y yo no creo que un título de doctor es el que determina al historiador. No, no es así. Porque usted me ve hoy aquí y en enero me va a ver, si hay marcha el 9 de enero, saliendo del Instituto Nacional. Porque todos los años lo he hecho. Y me verá en todos los lugares donde la patria me requiera, con el sentido del civismo, con el sentido democrático y sobre todo con el sentido académico. Porque lo importante de estos programas, como estamos haciendo ahora, es el sentido académico de docencia, enseñarle a la población aquellas cosas que no se conocen y que esas personas se vayan interesando y vayan conversando sobre estos temas. ¿Qué sabíamos nosotros ahora de Bernardino de la Concepción, por ejemplo? ¿Qué sabíamos de General Tomás Herrera? ¿Y qué sabíamos de que solo hubo una universidad en todo el siglo XIX, de 1821? Miren eso, 1821 a 1903. ¿Cuántas universidades tenemos ahora? 3 oficiales. La Nacional, la Tecnológica, Eudela y Marítima, la Marítima y la UNACHI. Sí. Entonces, tener que uno estar en este mundo real y tener que trasladarnos a ese momento, tenemos que dejar nuestras formas de ver la vida para ver la vida como la veían ellos. Y eso para mí es lo más importante de este programa. Lo más importante de este programa ha sido la discusión seria y académica que hemos tenido en este momento. Ahora bien, respondo. Pero el hecho es de que haciendo un análisis objetivo, ¿quiénes salieron ganando? Los colombianos salieron perdiendo. Perdieron Panamá, perdieron el canal y perdieron todo. Tenían a Panamá desde 1821 y lo pierden en 1903. Nunca nos trataron bien y nunca nos dieron las oportunidades correctas. Una sola universidad desde 1821 a 1903. Eso fue el logro que nosotros tuvimos con los colombianos. Y ni hablar de otras cosas más. Entonces, Colombia, por creer en los Estados Unidos, salió perdiendo. ¿Quién salió perdiendo? Panamá salió perdiendo. ¿Por qué salimos perdiendo? Porque el tratado de 1903 es un tratado firmado a perpetuidad. Y si usted me habla de los próceres, yo le voy a mencionar un prócer que en la Constitución de 1903 propone en la Asamblea Constituyente el artículo 136 de la Constitución. Ya eso es la vergüenza más grande. Es demasiado. Y el artículo 136 de la Constitución dice que los estados, primero, el artículo primero del Tratado Jaiguno-Guarila dice que los Estados Unidos van a garantizar la independencia de la República de Panamá. Ellos no van a garantizar. El artículo ese dice y nos roban el canal. ¿Qué jugada? Es un descaro total. Y después viene Tomás Arias, que es la Asamblea Constituyente, que es panameño, además es miembro del Partido Conservador, porque los liberales no hicieron eso.
y mete el artículo 136 de la Constitución. Busquen a los oyentes y los que están viendo este video, busquen la Constitución de 1904 y busquen el artículo 136, que dice que los Estados Unidos van a garantizar la paz pública y cuando haya un desorden aquí en Panamá ellos se meten. Y se metieron en las elecciones del 12, en las elecciones del 8, y ellos vinieron a supervisar las elecciones y estaban cerca de las urnas. Es como si fuéramos una colonia. Viendo cómo se contaban los votos. Es como si fuéramos una colonia. O, sí, éramos una colonia. O un departamento o un estado. Hasta los estados de los Estados Unidos tienen más independencia. Mire, el gobernador de la zona del canal tenía el presidente. Todos los presidentes desde 1904 hasta, ¿qué? Hasta el regreso del canal no podía dar absolutamente nada en el canal. Miren, y queda hablar de la segregación racial del Silver Roll y del Gold Roll entre los negros y los latinos. Ellos cobraban con un mejor salario y tenían condiciones escolares mejores y tenían condiciones médicas mejores. Los latinos estaban en condiciones peores, es decir, nosotros los panameños en nuestro territorio estamos en condiciones peores que los Estados Unidos, que nos robaron el canal. Y yo uso el título, nos robaron el canal porque no puedo utilizar otro. Así es, yo también coincido con eso. Profesor, ¿no? Pero alguien se tiene que haber beneficiado en Panamá y yo le voy a decir lo que yo pienso. Sí, diga. Yo no soy sí, pero no ha terminado, pero vamos a escuchar. Ah, perdón. No, dele para ver si yo... Yo creo que la pregunta que hay que hacerse es que además de los Estados Unidos, ¿a quién más le convenía dentro de Panamá que se construyera el canal? Y para mí los sectores vinculados al comercio, los comerciantes, por eso dice Panamá como un país de fenicios, los sectores vinculados a la importación de materias, de materias de productos a nivel internacional, que es lo que algunos le llaman la burguesía comercial. Les convenía porque el canal iba a aportarles dividendos, porque el Estado panameño no se beneficiaba mucho. Si la anualidad que iba a pagar Estados Unidos por el canal era una verdadera miseria, lo que el Estado recibiría. Pero estos sectores que podríamos llamarle los grupos de poder a nivel comercial, asociados a los sectores bancarios e internacionales, asociados también a las empresas norteamericanas que podían hacer negocio, las navieras, las empresas marítimas, son los verdaderos beneficiarios. Y yo no conozco sus historias, pero yo puedo casi oler o adivinar que muchos de estos apellidos que ahora nos suenan como apellidos rimbombantes están asociados a grandes negocios vinculados a las empresas norteamericanas, que son los sectores vinculados justamente al comercio internacional, para el cual el canal sí era un beneficio para ellos, ¿no? Es mi teoría, pues yo no... Dígalo usted. Pues Agustín Arango era miembro de la compañía del ferrocarril, trabajaba con la compañía del ferrocarril norteamericano, Manuel Amador Guerrero también. Lo que pasa es que se beneficiaron, pero los beneficios fueron tan pobres que después se crea una clase social que domina el país a partir de 1903 y son los que dirigen el Estado, y esos dos partidos, liberales y conservadores, se van dividiendo en partidos y partidos, y los partidos liberales y conservadores totalmente desaparecieron. Un liberal al cual yo respeto mucho y le tengo un gran aprecio es a Porras, porque Porras fue un visionario de la construcción y fortalecimiento de un Estado. Después de él, la debacle y todo lo que es la corrupción en Panamá
se repartieron el país entre las familias, ¿no? Y esa es una realidad que no hay que soslayar. Yo pienso que la historia tiene que ser una historia crítica, una historia de análisis, una historia de comprensión, pero a un nivel de un respeto muy alto, que sea una historia de debates, incluso de debates de personas que no están de acuerdo con nuestra posición, para sacar conclusiones positivas en Panamá, ¿no? Y todavía creemos en el mito de esa figura extranjerizante. Hace 500, cuando se cumplen los 500 años de la ciudad de Panamá, se le hace una moneda a Pedrarias Dávila, Qué horror. el asesino de los indígenas en Panamá. Y este historiador, que dice que solo los historiadores que tienen doctorado pueden hablar, dijo que eso eran historietas. ¿Y qué pasó con los $2 millones que se perdieron? Eso no es una historieta, eso es una realidad. Se perdieron $2 millones en una acuñación de monedas, que lo pagó usted, lo pagué yo y lo pagamos todos los panameños. Eso no es historieta, ¿no? Y hay personas que están haciendo esfuerzos en Panamá en historia. Le puedo mencionar a Patalión García en Penonomé, a Sara Troch en Santiago de Veragua y muchas otras personas que, no teniendo los títulos nobiliarios, ni estando en el Olimpo, allá en lo alto, blandiendo sus títulos de doctorado, están haciendo historia en la actualidad, pero historia social. Y no estamos comprometidos con ningún grupo social, estamos comprometidos con Panamá. Y estamos comprometidos con esta nación y con este país para hacer docencia. Me permitirá, yo escribo todo desde agosto del año pasado, un artículo en el diario El Siglo. Empecé con historia, yo estoy empezando ahora con historia de la salud. Todas las semanas un artículo. Sí, sí. Historia. Muy interesante, sí. Sí. Y eso es un compromiso, ¿no? Y hay que estudiar todos los días. Así uno demuestra que tiene un compromiso con la patria y que tiene un compromiso con la sociedad. Y tiene un compromiso con educar. En un periódico popular, escribir sobre historia. Por favor, ¿para qué usted cree que yo estoy escribiendo en un periódico popular? Para que el pueblo, para la sociedad, para que el que maneja taxi, para el obrero, para el ama de casa, para aquel que trabaja en un almacén en la Avenida Central o en un centro comercial, lean esos artículos. Excelente, profesor. Entonces, regresando a lo que usted planteó hace un momento en este hilo, usted señaló que se creó a partir de la independencia una nueva clase social, sí, que domina el país a partir de 1903. Yo añadiría a eso que se marcan las bases que tenemos hasta hoy de una economía transitista. Y esto lo digo porque no hemos podido superar la economía transitista. Entonces, esto implica que una gran parte de la población panameña quedó por fuera de toda esta situación. Los campesinos, interioranos, los indígenas, la gente del arrabal de Santana, que es lo que yo recuerdo haber leído, no sé cuándo se enteraron que Panamá era un país independiente y no sé cuándo se enteraron de que se iba a construir un canal. Bueno, sí, se me olvidó responder una pregunta. Me quedan 7 minutos. Nos acaban de anunciar que quedan 7 minutos. Sí. La pregunta que no le respondí, la respuesta que no le di a su pregunta es la siguiente. En Panamá se da la independencia, pero ¿cómo se sabe en el interior? En el interior se me va el nombre de la persona que fue corriendo al telégrafo y dijo, llegó Matea. Y cablegrama, ese telegrama llegó a todos los pueblos del interior y ese telegrama significaba llegó la independencia. La independencia se supo en el interior con el título Llegó Matea. Llegó Matea. Llegó Matea, ¿no? Entonces, construimos una nación, mire, perfecta, imperfecta, pero estamos aquí. Vamos a hacer todo lo posible por construir un país cada uno dentro de su campo, cada uno dentro de su profesión, cada uno
haciendo un esfuerzo particular por la sociedad. Y para mí, mi compromiso es con las clases populares. Con ello es mi compromiso siempre, hoy, mañana y siempre, y lo seguiré siendo hasta los últimos días de mi vida. Profesor, yo quería, porque ya estamos en la fase final del programa, bueno, en este caso, dar mi punto de vista también como conductora del programa. Yo pienso que esa independencia, entre comillas, de 1903, asociada a una potencia como Estados Unidos, nos sacó de ser una provincia colombiana a convertirnos en una colonia norteamericana. Yo viví esa época en que, yo también. Que teníamos que darle la licencia, que no podías ir a la zona, que no te podías meter por acá. Todo lo que usted ha dicho de la discriminación. Yo pienso que por más que se quieran algunos grupos decir que no, de todas formas, el Tratado Torrijos-Carter marcó un parteaguas en un perfeccionamiento o un avance en descolonizar al país, porque ese tratado marcaba la salida de los norteamericanos del territorio panameño al 31 de diciembre de 1999. Nosotros fuimos invadidos en 1989 y muchos, entre ellos yo, pensamos que no iba a darse el cumplimiento del Tratado Torrijos-Carter. Bueno, por diferentes razones que ahorita no podemos analizar, sí fue posible la salida del último norteamericano del suelo panameño, lo que no significa que hayan salido de la política panameña, porque los norteamericanos siguen incidiendo en la política panameña, con tratado, sin tratado, de todas maneras meten sus manos, a veces no muy limpias, en nuestra política panameña. Pero sí quería decir que de todas formas yo considero, y esa es mi opinión muy personal, que el 31 de diciembre de 1999 fue también, yo podría considerarlo como un perfeccionamiento hacia la verdadera independencia del país. No sé usted qué opina al respecto, ya sé que... Bueno, sí es cierto, hay una recuperación del canal, pero ¿quiénes son los que están ahora dirigiendo? Pues sí. Volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son los que están dirigiendo ahora el canal? Así es. Eso ya es otro tema, ¿no? Internamente. Ese es otro tema. Sí. Ese sería otro tema. Sí. Ese sería otro tema, pero bueno, no hay que desconocer que por resultado de esto, pues, obtuvimos el canal y no podemos tampoco despreciarlo. Podemos entrar en una discusión académica en torno a eso, pero lo dejo en ese punto, tal como usted lo acaba de plantear. Bueno, profesor, yo creo que ha sido un tiempo muy bueno, muy aprovechado. Estoy segura que los oyentes estarán muy saboreando este programa y con tanta información que muchos no sabíamos y que usted nos ha compartido. Esto de llegó Matea, yo lo había oído alguna vez, pero ahora me recordé. Y es una clave, fue una clave. Y todo lo que nos ha comentado sobre Victoriano y sobre el padre Bernardino y todo lo de Pedro Prestán, son cosas que tenemos los panameños que recuperar nuestra historia y recuperar nuestra memoria. Yo quiero darle las gracias, en verdad, en nombre de la Pastoral de la Cultura y también en nombre de nuestra emisora Radio María, por haber dado el tiempo para compartir estos conocimientos históricos sobre las bases de nuestra nación panameña, de lo que realmente somos como panameños, que nunca se termina porque seguimos perfeccionando pues ese sentimiento nacional. Le apreciamos mucho, profesor, y pues está cordialmente invitado a la segunda parte de este programa, donde hablaremos sobre el 28 de noviembre de 2021. ¿Qué día sería? 21. Ya lo coordino con usted fuera de perfecto. Radio. Le agradezco mucho. Sí, le agradezco mucho. Primero, muy agradecido. Sí. Creo que me gustó el programa porque ha sido un intercambio de ideas de mucha altura académico
que estos sí son los programas que a mí me encantan. Yo tampoco tengo doctorado y no tengo ningún temor ni pepitas en la lengua para hablar, porque eso no me amedrenta para nada. Así que, a mí tampoco. Bueno, y le agradezco también a Héctor, que nos ha acompañado, y a Margarita, y a Joshua, y a Lidia, que nos acompañarán en las redes y en los controles, por su asistencia a este programa. Y a ustedes, amigos radioescuchas, también muchas gracias por sintonizarnos, y les invitamos a continuar en la segunda etapa de este especial del mes de noviembre, aquí en Radio María, que le anunciaremos próximamente. Que tengan buenas noches y bendiciones.